Vamos a abrir nuestra Biblia en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 17 hasta el 19. Usemos esos tres textos. Ya leímos todo el pasaje en la introducción de la escuela dominical, pero vamos a tomar esos tres textos aquí. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 17 al 20. Y era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Qué hermoso cuadro de una familia. Una familia de un hombre, de un padre llamado Elcana, de una mujer piadosa llamada Ana, y un hijo llamado Samuel. Qué hermoso ese cuadro de un hogar. Gracias a Dios no era Elcana y Elcano, no, era Elcana y Ana. Gracias a Dios no era María y Ana, no, era una mujer con un hombre que naturalmente produce hijos, llamado Samuel. Hermoso este hogar. Pero interesante el versículo 17, que este hogar estaba en un contexto bastante perverso. Dice que el pecado de los jóvenes era grande delante de Jehová, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Era un contexto donde este hogar precioso de Elcana, de Ana y de Samuel estaban en medio de una generación perversa. El libro de Samuel, hermanos, es un libro que se escribe al final el libro de los jueces. Así que todavía no se había establecido la monarquía. Estaban en un tiempo el tiempo de los jueces, cuando la Biblia dice que hacían lo que se les daba la gana. Eran unos días perversos. Pero aunque ellos estaban en unos días perversos, un contexto pecaminoso parecido al que tenemos hoy en día, lleno de pecado, de lujuria, lleno de maldición, de falsa doctrina, donde el sacerdote de esa época estaba haciendo las cosas mal, sus hijos eran unos perversos, la Biblia dice que eran impíos. Pero a pesar de todo ese contexto, había una familia fuerte, había una familia temerosa de Dios. Es lo que necesitamos hoy en día: familias fuertes que constituyan una iglesia fuerte. Y si tenemos una iglesia fuerte, vamos a cumplir la gran comisión de una manera asombrosa. Quiero predicarles un mensaje que he titulado: una familia fuerte en medio de días perversos. Una familia fuerte en medio de días perversos. Señor, bendice este tiempo nuevamente. Yo te ruego que tu Espíritu Santo haga, Señor, de una manera especial transmitir tu palabra con claridad. Que tu Espíritu Santo vaya preparando los corazones para aplicar las verdades, los principios que vamos a compartir en esta mañana. Déjanos ver familias fuertes. Déjanos ver familias, Señor, que te glorifican, que te alaban, que te adoran, que son fieles, que te sirven, aún en medio de un mundo lleno de pecado, un mundo lleno de maldad. Señor, déjanos ver esto en estos tiempos también, como lo hiciste en esos tiempos con Elcana, con Ana y con Samuel. Gracias por este bello ejemplo. Tú nos enseñas en tu palabra que todo lo que se escribió antes se escribió para nuestra enseñanza. Señor, a fin de que por la exhortación, la consolación de las Escrituras, podamos tener esperanza. Gracias te damos por este tiempo. Si hay alguien que no es salvo, que hoy pueda ser el día de su Salvador, de su salvación. En el nombre de Cristo, amén. Puede sentarse. Pablo habla algo
parecido en Filipenses 2, versículo 15, y le habla a la iglesia y dice: para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pablo dice que la iglesia está colocada en medio de oscuridad, está colocada en medio de una generación maligna. La palabra maligno es una palabra que se refiere al diablo. La palabra generación maligna se refiere a una generación, un pueblo que está siendo guiado por el mismo diablo. Por eso es que ya él se lo había dicho a la iglesia de Éfeso, cuando dice que nosotros anduvimos así en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero nosotros, Dios que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, hermanos, nos salvó, nos amó. Y aún estando nosotros de nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Sí, la iglesia está puesta, hermanos. Algunos han criticado, algunos han juzgado el hecho por el cual estamos aquí en este lugar. Pero hermano, Dios nos ha mandado a ser luminares, a ser irreprensibles, a vivir una vida diferente, sin mancha, en medio de esta generación maligna y perversa. Y tenemos que alumbrar, dice la palabra de Dios, resplandecer como luminares en el mundo. Por eso es que cada hogar debe ser una lumbrera. Cada hogar debe ser un hogar fuerte, aún en medio de estos días perversos. En días cuando están aprobando el matrimonio entre hombres, entre mujeres, que Dios lo llama abominación. En medio cuando el humanismo, el mundo, la falsa doctrina se está introduciendo en las iglesias que antes proclamaran que eran de sana doctrina. Hoy en día, hermano, es tan difícil conseguir una iglesia de sana doctrina. Es la razón por la cual debemos tener familias fuertes que vayan y empecemos nuevas iglesias que glorifiquen el nombre de Dios, que exalten su palabra por encima de todas las cosas, como dice el Salmo número 138. El primer libro de Samuel, hermanos, en el texto hebreo, los dos libros de Samuel eran uno solo antes. En el Antiguo Testamento griego, la versión de los 70, consideraba a los libros de Samuel y Reyes como una sola obra histórica, dividiéndola en 4 secciones llamadas los libros de los reinos. Ese era primero, segundo de Samuel, primero, segundo de Reyes. Ahora, la Biblia en latín conservó esta división, llamando a las 4 secciones reyes, así generalmente. Desde el siglo XV las Biblias hebreas también han dividido el libro original de Samuel en 2 partes, como lo tenemos nosotros: primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel. Ahora, estos libros de primero, segundo de Samuel, primero, segundo de Reyes, estaban viviendo una situación histórica deprimente. El comienzo de la narración de los libros, especialmente los libros de Samuel, es la final de los periodos, del periodo que se conoce como el periodo de los jueces. ¿Y qué estaba pasando en ese tiempo? Jueces capítulo 21, versículo 25, dice la Biblia que en estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Yo le pregunto, ¿no se parece hoy en día lo mismo? Cada uno hace lo que se le dé la gana. Tenemos gobernantes impíos, y dice que cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Eso es lo que está sucediendo. Ahora, está bien que los inconversos vivan de esa manera, que vivan como se les da la gana, pero lo más triste es que el pueblo de Dios también muchas veces está viviendo como si no existiera rey, y hace lo que se le da la gana. Eso es lo más triste. Por eso es que esta familia, hermanos, alumbró en días perversos. La perversidad empieza cuando aquellos que llamados cristianos hacen lo que se le da la gana. Hermano, nosotros no estamos para hacer lo que se nos dé la gana. Nosotros estamos para hacer lo que dice la palabra de Dios. Pero ese era, hermanos, el contexto histórico. El tiempo que se conoce como monarquía
Es decir, usted puede mirar que Dios llama a Samuel y Samuel, Dios lo usa para empezar ese tiempo que la historia llama el tiempo de monarquía, cuando el pueblo de Dios rechazó a Jehová Dios de los ejércitos como su rey y pidieron un hombre como rey. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 6, enseña esto. Dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron. El pueblo rechazó a Dios, como hoy en día. Triste ver cristianos que ya no quieren rendirse al señorío de nuestro Señor Jesucristo. No quieren que Él sea su rey. Sí, muchos les gusta que Él sea su proveedor, y eso sí. Ay, vamos a orar para que Dios le provea, y ahí están. Pero ¿cuántos están dispuestos no solamente a ver a Dios como el proveedor, sino ver a Dios como el Señor de mi vida? Que ya no hago lo que yo quiera, sino ahora hago lo que Él quiera. A muchos quieren ver, la religión quiere ver a Cristo en el pesebre, ahí como un niño que no habla. Así lo quieren ver, por eso el paganismo en diciembre. Algunos quieren verlo en la Semana Santa colgado en una cruz. Pero déjeme decirle y recordarle que mi Señor ya no está en un pesebre, que mi Señor ya no está en la cruz. Mi Señor resucitó y está sentado a la diestra del Padre, y quiere que usted y yo le obedezcamos. Así estaba esa época. Samuel oró a Jehová, dice el primer libro de Samuel 8:6. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Esa era la situación. El pueblo de Dios estaba en rebeldía, había rechazado a Jehová como su rey, y el Señor dice: déjelos, tranquilo Samuel, ellos no me han desechado a mí. Ellos no lo han desechado a usted, Samuel, me han desechado a mí, el Dios de los cielos. Primer libro de Samuel 12:12. Dice que ahí Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, y dijisteis: no, sino que ha de reinar sobre vosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. El pueblo de Israel había sido cuidado, protegido, había sido sacado de la tierra de Egipto con señales y prodigios. Dios los cuidó, los sustentó con 40 años. Su ropa no se envejeció, le dio a comer maná, le dio a tomar agua de la roca, y la roca era Cristo, y los ayudó. En la noche había una columna de fuego que les daba calor y espantaban las fieras. En el día había una columna, era una nube que los guiaba. Qué bendición, hermano, es nuestro Dios. Dios nos provee, Dios nos guarda, Dios nos brinda de su bendición. Pero muchos están cansados de esa bendición y rechazan la soberanía, el señorío de Cristo sobre sus vidas, y quieren que los hombres los sometan, quieren que los hombres los reinen. Ese era el tiempo que estaba viviendo esta familia. Era un tiempo perverso. Era tan perverso que el mismo pastor, por decirlo así, de esa época estaba torcido. Elí, hermanos, el sacerdote, evitaba los problemas, evitaba el esfuerzo de gobernar. Recuerde que él era sacerdote, era profeta, pero al mismo tiempo era juez. Pero Elí se dejó llevar por las malas influencias, evitaba los problemas, el compromiso, y esto lo llevó a educar mal a sus hijos. No usó de la autoridad paternal para restringirlos y corregirlos cuando eran niños. Igual hoy en día, tenga cuidado que van a aprobar una ley que va supuestamente a evitar, dice, el maltrato infantil. El diablo metiéndose ahí. La Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de corrección la alejará de él. No podemos cambiar esos principios. Dios manda a los padres a criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. No podemos provocarlos a ira, Efesios 6:4. Pero Elí no había entendido eso. Él se había salido de eso, de esa responsabilidad que tenía hacia sus hijos. Él restringió corregirlos, disciplinando cuando eran niños, y la Biblia dice: instruye al niño en su camino, cuando fuere viejo no se apartará de ellos. Por eso es que los hijos de Elí se apartaron. Dice la Biblia en primer libro de Samuel, en nuestro texto, capítulo 2, versículo 12, dice que los hijos de Elí eran hombres, ¿qué? Impíos. Mire, déjeme decirle que si usted tiene hijos o hijas impíos, el problema es suyo.
No le eche la culpa a ellos mismos, aunque ellos tienen responsabilidad de lo que les pasa. Ellos, hermanos, son un reflejo de lo que usted es, de su irresponsabilidad. Pastor, pero es que ¿qué pasa con mi hija que es rebelde? Con mi hijo que es rebelde. Es por su irresponsabilidad, por su mal ejemplo, por su misma impiedad y descuido hacia ellos. Eso era lo que estaba sucediendo. Eran días perversos. Los llamados cristianos, entre comillas, en esa época estaban más chuecos que los mismos inconversos. Él se hacía la vista gorda ante los abusos de sus hijos al servicio en el santuario, hasta que se le volvió costumbre a ellos. Eso le condujo a abominaciones. Sus hijos, que debieron ser ejemplo de lo que era bueno a quienes estaban dedicados al servicio del santuario, lo llevaban a la maldad. Ahí dice que los hijos de Elí eran ¿qué? Hombres impíos. La palabra impío da a entender de alguien que conoce las cosas de Dios, pero es un inconverso. Montones de gente hay así en las iglesias, incluyendo la nuestra. Impíos. Pedro dice: ¿qué le ha sucedido? Le ha acontecido lo del antiguo proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. El apóstol Pedro está diciendo: son inconversos, son perros lavados, son puercas lavadas que necesitan salvación. Lo que usted y yo necesitamos, hermanos, es tomar el ejemplo de esta familia, una familia fuerte. La ofensa alcanzaba aún a la ofrenda de los sacrificios por los pecados. Hermano, esto era un tipo de la expiación hecha por nuestro Salvador. Ellos estaban menospreciando los sacrificios, la obra, se burlaban de Dios. Ellos estaban burlándose con respecto a los pecados que ellos cometían. Blasfemaban el remedio para esa solución, porque cuando ellos estaban jugando con los sacrificios, recuerde que todo sacrificio del Antiguo Testamento es una sombra, es una figura de lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Por eso es que en el versículo número 17, segundo del primer libro de Samuel 2:17 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado ¿de quién? De los jóvenes. Bueno, usted no debe permitir que sus jóvenes hagan lo que se les da la gana. La vara y la corrección dan sabiduría, hermanos. Si sus hijos se comen su comida, visten su ropa, se cuelgan a su wifi, a su internet, usan el gas, hermano, entonces ellos también tienen que someterse a todo lo que usted diga. No es lo que a ellos se les dé la gana. Dice que era grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban ¿qué? Las ofrendas de Jehová. ¿Por qué era grande el pecado? Porque menospreciaban las ofrendas. Esas ofrendas tipifican, son tipo de lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario, el sacrificio perfecto. Por eso dice ahí que era grande. Ellos estaban de alguna manera rechazando, blasfemando la expiación misma. Y son los pecados más peligrosos para ellos, porque están pisoteando la sangre del pacto, la sangre de Cristo, lo que dice Hebreos 10. Hay un contraste evidente aquí entre los hijos de Elí y Samuel. Qué lindo Samuelito ahí. Qué lindo Samuelito. Mire el versículo 18. Ojalá si fueran. Hay algunos que se ponen el nombre de Samuel, pero no tienen nada que ver con un comportamiento de un verdadero Samuel. Dice: el joven Samuel, dice, ministraba en la presencia de Jehová. ¿Vestido de qué, hermano? De un efod de lino. ¿Quién le hacía eso, hermanos? Versículo 19. Le hacía a su madre una túnica pequeña. Se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Samuel era una diferencia, hermano, impresionante, porque él usaba el efod. Su mamá le traía una túnica, hermano. Hasta él, su actitud era tan diferente en su corazón que él se cuidaba inclusive la forma en vestirse. Hermano, la Biblia, la vestimenta tiene mucho que ver. El Dios de paz os santifique por completo. ¿Por qué? Por completo, completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Tres aspectos
de la parte inmaterial del ser humano. No son tres partes, son tres aspectos, porque solamente son solo dos partes: la parte material y la parte inmaterial. La parte inmaterial tiene varios aspectos, entre esos ahí está el cuerpo, que es de la parte material, pero dice el espíritu, el alma, pero dice el cuerpo también. El cuerpo debe guardarse irreprensible, y para guardarse irreprensible el cuerpo tiene que taparse. Y aún Samuel hacía la diferencia. Pero ¿qué fue lo que hizo la diferencia en Samuel? ¿Quién? ¿Qué? Sus padres, hermano. Los padres tienen mucho que ver, y eso es lo que vamos a estar desarrollando. Los que ordinariamente rendían allí culto a Dios estaban desesperados con el escándalo que hacían los hijos de Samuel, los hijos de Elí, perdón. Segundo libro de Samuel 2:23 dice: y les digo, ¿por qué hacéis cosas semejantes, alcahuete? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Elí sabía que la fama de sus hijos era una fama incorrecta. El santuario entero se había desprestigiado. Qué triste es ver eso hoy en día. El pasaje se ocupa aún más en enfatizar la ira de Dios y su decisión de poner fin a esta situación. Hermano, mire, tenga mucho cuidado. La vara aparta a su hijo del Seol. Hermano, Dios estaba dispuesto a matar a los dos hijos de Elí, a Ofni y a Finnes. Hermano, porque la paga del pecado es muerte. He visto mujeres llorando desesperadamente cuando yo he ido a predicar al funeral de sus hijos. Y esas mamás desconsoladas, parece ser que se les va a salir el alma, abrazando el féretro, diciendo: pero ¿por qué se fue? ¿Por qué se murió? Por su irresponsabilidad como padre. La paga del pecado es muerte. Y dice aquí en primer libro de Samuel, capítulo 2, en el versículo 25: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra ¿quién? Contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de ¿quién? Qué triste ver hoy jóvenes que no oyen la voz de su padre. Si su papá es su enemigo, usted está listo para morirse. Pero no escucharon la voz de ¿quién? De su padre. Porque Jehová, ¿qué dice la Biblia? Había resuelto en hacerlos ¿qué? Morir. Vea el versículo 34 de ahí mismo. Primer libro de Samuel 2:34. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finnes, ambos morirán en un día. La rebeldía y la impiedad de esos hijos llevó a Dios a tomar una decisión. Efectivamente, Ofni y Finnes murieron. Capítulo 4, versículo 11. El arca de Dios fue tomada y muertos ¿quién? Los dos hijos de Elí, Ofni y Finnes. ¿Y sabe quién murió después? El mismo Elí, cayó desnucado y se murió. Porque, hermanos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Pastor, ¿y por qué a mí no me pasa nada? Porque Dios es misericordioso. Porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es diferente la vida de Ofni y Finnes a la vida de Samuel. Pero ¿qué fue lo que causó? ¿Qué fue lo que hizo que Ofni y Finnes estuvieran así? Elí, la irresponsabilidad de Elí. Porque no los estorbó. Dios le había advertido a Elí que, y él era un profeta de Dios, era un sacerdote, él sabía la ley. Miren la queja de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Primer libro de Samuel 3:13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Dios estaba hablando con Elí y le dice: usted es un inicuo, usted está cometiendo pecado. Y algunos dirán: ¿yo? Porque sus hijos, ¿qué dice? Han blasfemado a Dios y él nos los ha estorbado. Hay que estorbar a nuestros hijos.
Hermano, el trabajo de papá y de mamá es estorbar a sus hijos. ¿Para qué? Para que hagan, hermanos, la voluntad de Dios, y estorbarlos para que se aparten del pecado y animarlos a que hagan la voluntad de Dios. Pero muchos padres ven a sus hijos haciendo lo que se les dé la gana y no dicen ni hacen nada. No, hermano, si están en mi casa, tienen que hacer no lo que yo digo, no lo que la mamá dice, es lo que Dios dice en su palabra. Porque aquí usted y yo no tenemos la razón. El único que tiene la razón es el Señor. Entonces había algo terrible en Elí. Los dos hijos de Elí demostraron tanta impiedad que hasta se comían la carne para asar que tomaban del sacrificio. Aún los adoradores comunes sabían que se debía tener una parte. Antes de cualquier ser humano que comiera su porción, se debía guardar algo. Versículo 16 de primer libro de Samuel 2:16. Si el hombre le respondía, quemen la grosura primero, después toma tanto como quiera, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Mire cómo eran ellos. La ley decía en Levítico 7 que debería primero ofrecer a Dios, y luego la grosura debería quemarla, y luego lo que sobraba de la espaldilla era para el sacerdote Elí, para su papá primero. Pero ellos no. Ellos agarraban lo que era de Dios, luego agarraban la grosura y no la quemaban, sino se la daban a comer a su papá. Por eso estaba bien gordo. Ahí dice la Biblia que era obeso, que era gordo. Ellos, hermano, todo eso es tipo de menospreciar las cosas de Dios, menospreciar su iglesia, menospreciar la Biblia, blasfemar el nombre de Dios. Usted no debe permitir eso en su casa. O vive como dice la Biblia, o se larga de la casa y punto. Porque no se hace, hermano. No podemos nosotros permitir que nuestros hijos blasfemen el nombre de Dios. Allá hay varios puentes. Aquí en la cesta hay unos buenos y cómodos. Váyanse a vivir allá. Déjenlos que sufran. Deje de estar pensando, es que yo le doy todo lo que mis hijos no tuvieron. No, señor, enséñele a trabajar, enséñele a amar a Dios, enséñele a leer la Biblia, enséñele a orar, enséñele a vivir como un hombre y una mujer de Dios. El joven Samuel ministraba en la presencia de Elí. ¿Qué diferencia? Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Y dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión como con frecuencia. ¿No se parece a lo que está pasando hoy? Iglesias cristianas sin Biblia, no enseñan la Biblia, humanismo, filosofías y huecas sutilezas, nada de Biblia. Escaseaba, así estaba viviendo. Pero ¿qué fue lo que hizo este hogar que hiciera la diferencia en estos días perversos? Vamos a ver tres cosas, tres virtudes necesarias para que usted y yo podamos ser una familia fuerte. La primera virtud la vemos en la vida de un padre. Primer libro de Samuel 1:3. Dice, todos los años aquel varón, se llamaba Elcana, subía de su ciudad para adorar. ¿A qué subía? ¿A qué, hermano? Adorar. Para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni, Fines, sacerdotes de Jehová. Lo primero que se necesita, escúchenme aquí, hombres, digo hombres, la piedad de un padre. ¿Qué se necesita para tener una iglesia, para tener una familia fuerte en medio de días perversos? Tener un padre piadoso. Ahí la cabeza de hogar. Hombres piadosos. Dice la Biblia que Elí subía todos los años, aquel varón subía de la ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios. La palabra Elcana significa Dios es celoso. El celo de Dios. Los judíos colocaban nombres con propósitos. Él no era perfecto. En esa época, hermanos, antes de la monarquía, habían situaciones de poligamia. Se permitía después. Dios, aunque desde el principio siempre ha sido así, Dios quiere que usted sea un hombre para una mujer para un solo hombre. Pero aquí estaba esa situación. Estaba él. Era un hombre consagrado a Dios, era comprensivo, aunque la genealogía del Cana le atribuye a una ascendencia levita. Usted lo puede leer ahí en primer libro de Crónicas 6, 27 y 34. Primer libro de Samuel lo identifica como que era un efrateo. El Cana, hermanos, era un hombre que
hermanos, era diferente a Elí. No era perfecto, pero él tenía una piedad, hermanos, que él iba a la casa de Dios. Hermanos, dice que subía de su ciudad. ¿Para qué? Para adorar. Era Elcana un hombre, hermanos, piadoso, que cumplía con la ley de presentarse delante de Jehová al menos una vez al año. Jueces capítulo 21 dice la palabra de Dios en el versículo 19. Jueces 21, 19. Ahora bien, dijeron: he aquí que cada año hay fiesta solemne de Jehová. ¿En dónde? En Silo, que está al norte de Betel, al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquén, al sur de Lebona. Se había dicho, se había organizado que tenían que subir a la casa de Dios. Ahora, este lugar que aparece aquí, hermanos, Silo, era, en rigor eran 3 las vistas que todo israelita debería hacer. Cada israelita, según Éxodo 23, 17, debería subir a adorar 3 veces al año. Luego, por causa de las circunstancias, según ahí Jueces, redujeron a una sola. Habían dicho, según el texto del Antiguo Testamento, debería subir, era solamente el hombre. Él debería subir a adorar, solamente él. Pero ¿por qué Elcana era diferente a los demás? Que él no se fue solo. Él subía a adorar con su esposa y también con sus hijos. Necesitamos varones así como Elcana, que vengan a la iglesia, pero que no vengan solos, que vengan con su esposa y que vengan con sus hijos. Es una familia entera. Yo sé que hay hogares disfuncionales. Yo sé que hay mujeres solteras, madres solteras. Pero déjeme darle una esperanza y un consuelo. Usted puede orar a Dios y Dios le puede dar un hombre de Dios. No solamente que ame a Dios, sino que la ame a usted y que ame a sus hijos. Viceversa, yo sé que hay hombres valientes que tienen a sus propios hijos. Yo estoy seguro que si usted ora a Dios y se somete a Dios, Dios le va a dar una esposa que ame a Dios, que le ame a usted y que ame a sus hijos. Pero si usted quiere una mujer de Dios, necesita usted ser un hombre de Dios. ¿Cómo cree que Dios le va a dar a un hombre impío, a una mujer malvada, a un hombre de Dios? No. Dios no le va a dar a una mujer irresponsable, a una mujer impía, una mujer que se vista feo, una mujer que no lea la Biblia. Le va a dar un varón de Dios. No, Dios da bendiciones, no castigos. Como la mujer de Job: maldice a Dios y muérete. Yo no quisiera tener la mujer de Job. Menos mal que tengo a la mujer más preciosa, la mujer que Dios me ha dado, una mujer que me ha ayudado, que ha estado en las buenas y en las malas, que ella no me ama a mí como ama a Dios, porque ella ama a Dios, por eso me ama a mí y ama a mis 2 hijos. Pero muchos quieren estar buscando las perlas en la basura, en el mundo. Hermana jovencita, soltera, usted no tiene nada que ver con un mundano. El mundano le va a dar al peor de los suegros. Si usted quiere un mundano, si usted quiere una mundana, su suegro es el diablo. Y el diablo la va a maltratar, la va a matar, la va a robar, la va a destruir. Pero cuando usted espera en la voluntad de Dios, una hija de Dios, un hijo de Dios, usted va a tener al mejor suegro de los suegros, al mismo Dios que es su Padre. Pero no entienden eso. Ay, es que es tan lindo. ¿Sí? Lindo. La mayoría de lindos son homosexuales, travestis, vagos que no saben hacer nada. Imagínese usted casado con un afeminado. Le va a robar el esmalte con un mechudo degenerado. Le va a quitar el rinse, el champú. Se va a ver un peleadón. Si nomás así peleas, ¿cómo va a ser? Cásese con un hombre que se arregle las uñas con martillo. Un hombre de Dios, comportaos varonilmente, dice Pablo a los Corintios. Pero a veces es más varón la mujer que el hombre, que es la mujer que va a trabajar, es la mujer que trae el sustento, y el del tonto se queda en la casa haciendo nada. Tienen que ser hombres de Dios. Así era Elcana. Era un hombre que trabajaba. En el pasaje, en el versículo 4 dice que cuando llegaba el día que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer, a todos sus hijos, cada uno de su parte. Era un hombre piadoso, un hombre que se esforzaba, un hombre que trabajaba.
Era ahí el tiempo y las circunstancias eran difíciles, pero llegar a Silo tenía el Cana que recorrer unos 50 kilómetros y subir desde la Cefela hasta la montaña. 50 kilómetros para llegar allá. Y algunos no caminan 5 metros para que lo recoja la ruta y se quedan echados durmiendo en la casa. ¿Usted quiere levantar una familia fuerte y unos hijos como Samuel de esa manera, siendo un flojo, siendo un vago? Algunos tristemente, aunque pudiendo, porque una cosa es que usted no pueda venir por alguna circunstancia y usted mire el culto en la casa, pero si usted puede venir, ¿qué has echado ahí durmiendo mirándome en esta hora? Usted quiere que después sus hijos, usted va a llorar lágrimas de sangre cuando vea que sus hijos se han perdido. Dice que tenían que reunirse allí en Silo y tenían que caminar 50 kilómetros antes de que el tabernáculo estuviera en el lugar que Dios propuso. El tabernáculo y el arca de la alianza fueron llevados a Silo. Josué 18:1 dice que toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo. Silo era un lugar, Silo representa el lugar donde Dios se reúne con su pueblo. Y eso representa hoy en día la iglesia. ¿Cómo vamos a tener hogares fuertes cuando papá, hermano, tristemente papá es el más perezoso? Ay, es que estoy cansado, ay, estoy cansado toda la semana trabajando. Y los demás varones que están aquí, ¿qué cree que hacen? Lo mismo. Algunos que vienen, trabajan toda la noche el sábado y llegan aquí trasnochados porque ellos quieren ver un hogar fuerte, quieren ver una mujer que está feliz, quieren ver unos hijos piadosos. Hermano, todos estamos cansados, nacemos cansados, vivimos cansados, nos acostamos cansados y nos morimos cansados. Por eso dice, descanse en paz. Hermano, venga a descansar en el Señor. Él es, mire, venid a mí todos los que estén trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Hombres piadosos son los que faltan en estos tiempos. Padres de ejemplo en la casa, hombres que conozcan la Biblia, hombres que oren, hombres que vengan a la iglesia, hombres que ganan almas. Pero ¿dónde están? Necesitamos hogares fuertes con hombres piadosos. Pero hay una segunda característica. Hay una segunda situación que vemos aquí. Primer libro de Samuel, capítulo número 2. Dice aquí, primer libro de Samuel, perdón, capítulo 1. ¿Lo tiene? Versículo 11. Primero Samuel 1:11. Dice, leámoslo del versículo 9. Se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma, ¿qué hizo? Oró a Jehová. Wow. Lloró abundantemente, hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y mientras ella, ¿qué, hermano? Oraba. ¿Cómo oraba? Largamente. No era cualquier oración barata. Hermano, no solamente para tener una familia fuerte en días perversos necesitamos la piedad de un padre. Número 2, necesitamos la persistencia en oración de una madre. Pero qué triste ver hermanas que se quejan, que son amargosas, que son chillonas, en lugar de sentarse y arrodillarse a orar. Pastor, pero ¿por qué mis hijos son así? Mire mi marido cómo es. ¿Por qué no ora? Qué triste ver hogares destruidos. Le echan la culpa al uno, le echan la culpa al otro. La mujer le echa la culpa al marido, le echa la culpa a los hijos. El padre le echa la culpa al pastor, le echa la culpa a su mujer, le echa la culpa a la suegra. Amén. A veces le echa la culpa a todo mundo.
Y los hijos le echan la culpa a papá. Pastor, es que si supiera, es que mi papá, si supiera, mire cómo me trata. Deje ser bebé. Denle un pañuelo para que se suene mocoso. Deje de estarle echando la culpa a todo mundo. Necesitamos hombres piadosos, pero necesitamos mujeres que oren, mujeres que ayunen, mujeres que estén de rodillas clamando por su esposo, que su esposo crezca, que su esposo madure. Pero en lugar, mire, toda mujer que no ora generalmente es una vieja chismosa, porque siempre tiene algo que contar. Una mujer que no es chismosa es una mujer que ora, porque también siempre tiene algo que contar, pero se lo cuenta a la persona correcta. ¿En qué diferencia una mujer que, hermano, las mujeres siempre tienen algo que contar? La mujer que no es espiritual se lo cuenta a todo mundo, pero la mujer que es espiritual se lo cuenta a uno solo, al Señor. ¿Qué clase de mujer es usted? ¿Vieja chismosa o una vieja de oración? Qué bueno tener esas hermanas de oración. Llegan ahí y las hermanas ahí, hermana, si supiera, es que mi marido, no, hermana, debe ser chismosa, debe ser contándole a sus propios hijos: venga, hijo, les voy a decir algo. Mire lo que su papá es. No le haga ese daño a sus hijos. Por eso, pastor, ¿por qué será que mi hijo no se convierte? Porque usted es una chismosa y se la pasa envenenando a su hijo en contra de su papá, o viceversa, se la pasa envenenando a su papá en contra de su mamá, o su mamá en contra de su papá. Eso no se hace. Sí, déjeme recordarle que usted se casó con una mujer que no es perfecta, con un hombre que no es perfecto, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, ¿la qué? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Su esposo todavía está en construcción, y su esposa también, y sus hijos también, y sus padres también. ¿Qué tenemos que hacer, hermanas? Oren, oren. La palabra Ana, el nombre Ana es gracia. El cuadro general es que de una familia respetable, temerosa de Dios, pero en toda familia, hermanos, no hay una total felicidad. Había un problema, la esterilidad de Ana. La ley antes, no ahora, permitía a un hombre que se casara con una mujer estéril tener otra. Por eso el problema ahí. No es que esté obviando los versículos 2 ni nada de eso. Estoy conduciendo a lo más importante en este momento. Ella era estéril, Ana era estéril, y en la época del Antiguo Testamento era algo feo. En una sociedad que se consideraba una vergüenza el que una mujer casada no tuviera hijos. Ella estaba desesperada. Ana volcó su angustia no en estar resentida, no en estar amargosa, no en estar enferma, porque la mayoría de mujeres se enferman es por causa de su odio hacia su marido, de su odio hacia sus hijos, de su odio a todo mundo. Mientras callé se envejecieron mis huesos. Muchos problemas en los huesos es por causa de no confesar su pecado, reconocer. Ella, su dolor, su problema de esterilidad lo volcó. Él volcó esa angustia en una sentida oración, pidiendo por un hijo. Ella reforzó su oración con solemne voto y dijo: Señor Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que me dieres a tu sierva un hijo varón. Wow, qué mujer. Y algunos jóvenes insensatos miran a una mujer: ay, sus ojos, y dice la Biblia, no te prendan con tus ojos. Su cuerpo, ay, tan linda, pero un bagazo ahí, hermano, que no ora. ¿De qué sirve eso? Mire, puede tener muy cara bonita, 30 años después la va a tener como una guapasa. Puede tener un cuerpo de guitarra y después va a ser un guitarrón. Usted mira al hombre: ay, es que es un galán. Después se va a convertir en un galón. Nada de eso va a servir. Lo que sirve es la esencia. Que el hombre sea un hombre piadoso, que ella sea una mujer de oración, una mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Son escasas, porque su estima sobrepasa las de las piedras preciosas. Ahí le hablan: vieja. Sí, a usted también, viejo. Un hogar fuerte es un padre piadoso y una mujer que ora.
El hijo que Dios le diera sería consagrado a Dios desde su nacimiento hasta su muerte. Y lo que Ana estaba diciendo era recordando Números capítulo 6, cuando habla de los nazareos. Como israelitas podrían consagrarse voluntariamente al servicio de Dios durante un periodo determinado. ¿Cuánto necesitamos hombres piadosos? Mujeres de oración que produzcan hombres o hijos poderosos. Ay, pastor, que Dios guarde a mi hijo de ser pastor. Si va a ser como usted, que ni carro tiene, ni para qué. ¿Qué mujeres con ese pensamiento? Dijo Job a su mujer: como mujer necia has hablado. Mujeres con una persistencia en la oración desean que sus hijos, que sus hijas sean siervos, siervas de Dios. Pero el materialismo, el humanismo, el mundo está tan carcomido, ha carcomido tanto su cerebro. Ay, que mi hija sea doctora. Bueno, si Dios la llamó a ser doctora, que sea. Pero si su hija, Dios la llamó para ser esposa de un misionero, no sea un estorbo. No sea un estorbo, hombre. Si su hijo es llamado a ser un misionero, un pastor, un evangelista, no sea tropiezo, porque a los tropiezos les mejor les hubiera sido amarrarse de una piedra de molino de 2 toneladas y echarse al fondo de la mar. Tenga mucho cuidado con ser un tropiezo. Ana no, ella decía: Señor, yo lo único que quiero es que mi hijo te sirva, que él sea un nazareo, Señor. Que haga un voto desde antes de nacer, un símbolo de la dedicación a Dios. De la misma manera, Ana prometió que su hijo sería un nazareo de por vida. El capítulo termina relatando cómo Ana, con la aprobación total de su esposo, porque ella se lo dijo a Elcana, no fue lo que ella quería. Ella se sometió como una mujer de oración, una mujer espiritual, se lo dijo. Y le dijo, él cumplió su voto y entregó a Samuel a Jehová. Lo llevaron a la casa de Dios. Primer libro de Samuel 1:24. Dice, después de que lo hubo ¿qué? Destetado, más o menos era 3 años. Imagínese, usted que no quiere enviar a su Kiko, a su Dios, a su ídolo, de 4 o 5 años a la escuela dominical que queda aquí mismo. Y Ana a los 3 años agarró a su Samuelito, le empacó el biberón, su Biblia, y le dijo: vaya con el pastor, nos vemos. Ojalá así me hagan con unos 2 o 3 hijos o hijas, si me los den. Esa era Ana, una mujer que amaba a Dios, porque Ana sabía quién era Dios, y ella sabía que al entregárselo a Dios, entregar a su hijo a Dios, estaba en las mejores manos. Algunos dejan a su chiquito, a su quiquito, a su chilindrina los lunes en la mañana en el jardín infantil, se lo está entregando a Satanás, probablemente sea lesbiana, sea homosexual, sea lo que sea, se lo entrega. Ahí están cuidados, porque son profesionales de la salud y de la educación. ¿Y qué problemas que entregan los niños en la escuela dominical? A mujeres llenas del Espíritu Santo, con conocimiento, mujeres que aman a Dios y quieren enseñarle la Biblia a sus hijos. Hermano, 15,000 horas pasan sus hijos en una escuela secular, enseñando, escuchando mañas, escuchando ateísmo, humanismo, una cantidad de filosofías, huecas sutilezas. Y el domingo de la mañana las maestras de escuela dominical le ponen a colorear el arca de Noé. ¿Así usted quiere que su hijo salga adelante frente a un mundo lleno de perversidad? Donde para usted es más importante que sus hijos se lo destruyan en los colegios públicos, enseñándoles a armar marihuana, a ser homosexuales, lesbianas, todo lo demás, y luego se vuelven bien rebeldes, que no quieren nada con Dios, camino al infierno, son destruidos. No, Señor, necesitamos mujeres que dediquen sus hijos a Dios. ¿Dónde están esas mujeres hoy en día? Pastores, hoy en la antigüedad. No, Señor, la palabra de Dios permanece para siempre. Necesitamos levantar hogares fuertes en medio de estos días perversos. Dice que después de que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros. No le dejó un problema a Elí. Le dio una efa de harina, una vasija de vino y de un jugo de uva, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. El niño era pequeño.
No hay algo mejor que nuestros hijos estén en las manos de Dios que en las manos de un impío. Sentido estricto de destetar, cabe suponer que Samuel tenía 3 o 4 años. Junto con el niño dio un sacrificio, no lo dejó ahí. Su niñito entró al santuario, era niño. La historia de Ana no debe ser interpretado como que una promesa que Dios le va a dar hijos a todo mundo, pero sí recalca el valor de creer en la oración. Necesitamos mujeres de oración, necesitamos hombres de oración, y su propósito principal es dejar que Dios se encargue de nuestros hijos, se encargue de nuestro hogar, se encargue de nuestra vida. Basta ya de vivir una vida impía, basta ya de vivir una vida alejado de Dios. Es hora que las mujeres se pongan a orar como nunca antes. Y dice 1 Samuel 1:12 que mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Ella no estaba haciendo un escándalo, ella estaba ahí. Yo no sé si ya entendía que la mujer calle en la congregación. Yo no sé si lo alcanzaba a entender ahí. 1 Samuel 1:27 dice: por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Y ahí entra la tercera característica. ¿Qué fue lo que hizo que este hogar hiciera la diferencia en días perversos? La primera virtud la lleva el varón: hombres piadosos. La segunda virtud la lleva la mujer: persistencia en la oración de las madres. Y número 3, el resultado. Porque dice primer libro de Samuel 1:27: por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. ¿Sabe qué significa, Samuel? Pedido a Dios, pero pedido a Dios para Dios mismo. Algunos le ponen el nombre Samuel a sus hijos como un agüero. Mire, hay Samueles perversos, degenerados, he ganado almas, viciosos, afeminados. ¿Cómo se llama usted, Samuel? Yo dije: qué triste, qué desperdicios en mi mente, ¿no? Qué triste. Pedido a Dios. Es el resultado de hombres piadosos y es el resultado de mamás de oración. ¿Qué sale? Hombre piadoso más mujer de oración igual hijo poderoso. Hijo poderoso. Eso es lo que usted debe anhelar: producir hijos piadosos. Cuando el Señor en el libro del profeta Malaquías afirmó, declaró tajantemente que Él estaba en contra del divorcio, Él dijo que con todo su corazón, en Malaquías dice que Él de alguna manera, Él aborrece el repudio. Malaquías 2:16. Y la pregunta es: ¿por qué? Le está en el versículo 15. Malaquías 2:15 dice: ¿no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia. ¿Para qué? Mire, hombre, usted necesita a Cristo. Pastor, es que esto que usted me pide es muy difícil. Claro, necesita a Cristo. Por eso necesita arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo como su Señor y Salvador para ser el hombre que Dios quiere. Hermano, su hija, su hijo, usted todavía es un héroe. Todavía. Porque no lo conoce a fondo. Pero cuando su hijo llega a la adolescencia, su hija debe verlo a usted como un héroe. Y el mejor héroe es un hombre piadoso que ame a la mamá, a su esposa, a la mamá de sus hijos. El mejor regalo que un hombre le puede dar a sus hijos es amar a su mamá para toda la vida y tenerla a ella para toda la vida. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Pastor, ¿y qué hago? Es que yo casi no sé orar, no sé orar. Usted necesita a Cristo como su Señor y Salvador para que sea una mujer de oración. Pastor, es que el que vive conmigo no se quiere casar conmigo. Yo lo amo, es el mamá, es el papá de mis 8 chinitos. ¿Qué hago? Ore por él para que él se convierta y se case con usted. Hermano o amigo, si usted no se quiere casar con ella, es porque usted en su corazón tiene una segunda opción. Ame a la mujer que le dio a sus hijos. Ame a la mujer que sufrió dolores de parto. Ame a la mujer que lo ha soportado, que le ha soportado sus gerios, sus olores.
Y cásese con ella, hermano. Porque la Biblia dice que Dios tiene por honroso el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Cásese pronto, hermano, que quiero comer torta. Y yo los caso y no les cobro. ¿Qué más quiere? Promoción, 2 por 1. Entonces, santifique su vida, santifique. Es más, si usted es salvo debería casarse. Una evidencia de que usted no es salvo es que vive en fornicación. El que practica el pecado es del diablo. Pero hoy usted puede pedir a Cristo que le salve. Por estar consagrado al Señor de manera especial, Samuel fue desde niño un siervo de Dios. La Biblia dice que era empleado en el santuario para los servicios que era capaz de realizar. ¿Cómo hizo esto? Bueno, por un padre piadoso y por una mamá de oración. Fue llamado a ministrar al Señor, recibió la bendición del Señor. Segundo de Samuel 3:10 dice la Biblia que vino Jehová y se paró y llamó a Samuel como las otras veces y dijo: Samuel, Samuel. Y entonces Samuel dijo: qué sensibilidad, ni Elí podía escuchar esa voz. Hermano, escúcheme aquí, hermana, por favor, escúcheme aquí, hermana y hermano. Si sus hijos están siendo llamados por Dios, deje que les sirvan. No sea tropiezo. Conozco a mamás necias que cuando sus hijos eran más pequeños querían estar en la iglesia, querían estar en todos los cultos, querían servir. Yo miro a los niños, Jackson, miro a Emanuel. Pastor, ¿qué quiere que haga? Yo voy a ser el ujier, yo voy a ser el que voy a conducir la burbuja cuando sea grande. Y después dije: no, mejor voy a ser pastor. Qué bueno ese deseo que esos niños chiquitos están así. Pero luego los papás: no vaya a la iglesia, no sea religioso, no se haga. Y los niños se apocan. Los niños cuando eran pequeños querían estar en la iglesia, querían estar tocando un instrumento, querían ganar almas, el pastor era su héroe. Ahora es el hombre más fastidioso del mundo. Ahora llegan los niños y decían: mamá, déjeme ir a la iglesia, déjeme ir a la iglesia. Y luego crecieron, se desanimaron, y ahora los papás vienen al pastor y dicen: pastor, mi hija es adúltera, es fornicaria, mi hijo no quiere saber nada con Dios, mi hijo es un rebelde y yo le ruego que vayan a la iglesia. ¿Se acuerda cuando sus hijos le rogaban que los dejara ir a la iglesia y usted no los dejó ir? Ese es el problema de padres que no son piadosos y de madres que no son mujeres espirituales de oración. Samuel estaba sirviendo a Dios, él escuchó la voz de Dios y él dijo: habla, porque tu siervo oye. Jehová dijo a Samuel: he aquí que yo haré una cosa con Israel, y a quien oyere le retiñirán ambos oídos. Dios estaba llamando a este joven, a este niño de 3 años, aún desde antes de nacer, ya tenía un propósito. Él capacita a los jóvenes que sirven a Dios lo mejor que pueden, para que mejoren, para que les sirvan. Así que el servicio de Samuel a Dios en sí lo comenzó desde su niñez. Y sabe, hermano, algunos dirán: pero se me va mi hijo, se me va mi hija. ¿Sabe que el Señor visitó a Ana y le concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas después de eso? Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. El ministerio de Samuel se desarrolló desde pequeño. Qué bello es ver a los niños viniendo a la iglesia. Hermano, yo no quiero juzgarle, no quiero. Usted está aquí, ¿dónde están sus hijos? ¿Dónde están sus hijos? El diablo se lo está destruyendo. Usted tiene que ser un hombre piadoso. Pastor, es que mi mujer no me sigue. ¿Quién la escogió? ¿Quién escogió a esa mujer? No venga con cuentos. Por eso, jóvenes, jovencitas, tengan mucho cuidado con quién se casará. Y en unos casos, hermano, cásese de pronto porque ya lo está dejando el bus. Esta mañana miré a un hermano caminando y dije: ay, lo dejó el bus, tenga razón que no se ha casado. Hermano, no deje que lo deje el bus. Segundo de Samuel capítulo 2 dice, segundo de Samuel capítulo 2 versículo 26: y el joven Samuel iba, ¿qué? Creciendo
y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Yo sueño con ver esta generación que está en nuestra iglesia desde pequeños. Wow, ya le están sirviendo a Dios, ya están ganando almas. Ya, hermano, la gente ve a nuestros niños ganando almas y ve como un bicho raro. Un niño predicando, ay, qué lindo. Había un vicioso allí. Ay, yo quiero que ese niño me predique. Era como un espectáculo, hermano. Eso no es un espectáculo, debe ser algo normal de toda familia cristiana. Vamos a ganar almas. Y el niño, no, lo dejé en la casa porque tiene moquillo. Pero ese moquillo no le sirve porque sí lo va a llevar a la escuela, sí lo va a llevar al médico, sí lo va a llevar a donde la suegra. Y si lo saca, no lo lleva a la iglesia porque se enferma. Pero si ya fue al supermercado, si ya fue al parque, si ya fue a un lado al otro, puede venir a la iglesia y punto. Ahí estaba Samuel. El hombre Samuel significa literalmente pedido. La frase escuchada por Dios. Hermana, las oraciones son escuchadas por Dios. Y el resultado de padres piadosos, de madres persistentes en la oración, producen hijos poderosos, no hijos impíos. Pastor, yo ya fracasé, ¿qué hago? Tiene que reestructurar su vida. Gracias a Dios que no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pastor, sí, yo me equivoqué. Mis hijos eran pequeños, querían ir a la iglesia bíblica, no los dejé y ahora estoy pagando las consecuencias. ¿Qué hago? Hermano, mi Dios es misericordioso y compasivo. El evangelio es poder de Dios para salvarlos a ellos. El evangelio es poder de Dios para restaurar su hogar, para ayudarle en su vida. Mi Dios es un Dios de misericordia que se duele del castigo. Él es un Dios bueno, donde usted y yo podemos venir a Él y decirle: Señor, aquí está mi vida. Samuel creció, dice la Biblia, y Jehová estaba con él. Dice, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Necesitamos hombres piadosos, mujeres de oración, que no permitan que sus hijos sean destruidos por este mundo. Que no sean destruidos, hermanos, por la falsa doctrina, por la inmoralidad. Necesitamos hombres piadosos, hombres amorosos, hombres tiernos, hombres que oran, que leen la Biblia, que se consagran a Dios, que son fieles a su iglesia. Y mujeres que oren, que apoyen a su esposo, que no le juzguen, sino que oren, que ayunen, para que nuestros hijos sean hijos poderosos como Samuel. Familias fuertes constituyen iglesias fuertes. Familias fuertes formadas por padres piadosos, por madres de oración e hijos de poder. Siervas y siervas de Dios que van a ser una bendición no solamente para la sociedad, sino una bendición para la iglesia, donde el infierno va a temblar por la vida de estos jóvenes poderosos, por la influencia de padres piadosos, influencia de mujeres que oran. Pero ¿dónde están esas mujeres? ¿Dónde están esos hombres que vamos a criar hijos? ¿Y dónde están esos jóvenes que ya no son rebeldes, sino jóvenes que se someten a sus padres, que hoy vienen al altar y reconsideran su llamamiento y puedan decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. He sido rebelde, me he desviado de la voluntad de Dios, pero hoy está aquí Dios para ayudarle, para restaurarle, para bendecirle, para perdonarle. ¿Cuántos hombres piadosos esta mañana se pondrán de pie y dirán: pastor, y más que al pastor, a Dios, pastor, ore por mí porque yo quiero ser un hombre piadoso? Póngase en pie. Usted que es padre, póngase en pie. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántas mujeres dirán: pastor, yo quiero apoyar a mi esposo, yo quiero ser una mujer de oración, voy a dejarme de quejar tanto? Póngase de pie. Con las mujeres no hay tanto problema. Venga hoy a Dios. ¿Y cuántos hijos dirán? Mujeres dirán: pastor, yo me he equivocado,
Pero yo sé que Dios me está dando una oportunidad hoy para ser una madre. No importa si usted es una madre soltera y usted diga: pastor, Dios me ha hablado, yo quiero ver cosas grandes en mi vida, yo sé que me he equivocado, pero Dios me está dando hoy una nueva oportunidad. ¿Dónde están esas mujeres que dice: pastor, ore por mí, porque yo hoy necesito un milagro de parte de Dios para con mi propia vida, para con mis hijos, para con mi hogar? Póngase en pie. ¿Y cuántos jóvenes dirán? ¿Cuántos solteros dirán: pastor, yo quiero ser ese hijo poderoso? Yo ya no quiero seguir dándole problemas a mi papá, a mi mamá. Mi mamá está enferma por mi culpa. Yo hoy quiero ser como Samuel. Quiero escuchar la voz de mi Dios que me llama por mi nombre, y yo voy a decirle hoy: habla, porque tu siervo oye. ¿Habrá algún joven así? Póngase en pie. Habla, porque tu siervo oye. Usted dirá: pastor, mi papá no es salvo, mi mamá no son salvas. Pero usted puede ser una jovencita, un jovencito que haga la diferencia en medio de días perversos. Póngase en pie, que voy a orar por usted también. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Vamos a orar. Señor, aquí estamos ante ti para que tu Espíritu Santo trabaje en el corazón de todos. Señor, que tu Espíritu Santo pueda tratar con nuestras vidas y podamos tener familias fuertes, conformadas por hombres piadosos, mujeres persistentes en la oración, que producen hijos poderosos. Señor, haz algo. ¿Por qué no viene hoy al altar, hermano, hermana, y reclama a Dios para que Dios le ayude? Para que estas palabras que usted escuchó hoy puedan ser escritas en su corazón. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado, nadie viendo. Vamos a orar. Señor, bendice la invitación. Que tu Espíritu Santo toque corazones, restaure vidas. Señor, obra. Si tú no obras, en vano trabajamos. En vano trabajan, Señor. Trabajamos todos nosotros. Si Jehová no vela la guardia, haz algo, Señor. ¿Cómo está su hogar, hermano, hermana? ¿Qué aplicaciones puede el Espíritu Santo tomar ahí, poner en su corazón para cambiar su forma de vivir, su amargura? ¿Cuántos jóvenes podrán decir hoy: pastor, yo quiero servir a Dios? Dios me ha llamado con un propósito, y el diablo ha querido trastornarlo, me ha querido desviarme, pero Dios me ha hablado hoy y hoy quiero volver a Él. Si Dios le ha hablado, hermana, clame a Dios. Hermana, ore con una oración persistente como la oración de Ana. Clame por sus hijos, clame por su esposo. Si no tiene esposo, clame para que Dios le dé uno, un hombre de Dios. Clame, hermano, clama a mí, yo te responderé. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones. Hermano varón, sea piadoso, clame por su esposa, clame por sus hijos. Es hora que se levanten hombres piadosos, que formen y dirijan hogares fuertes. Señor, necesitamos en estos días perversos hogares fuertes que glorifiquen tu nombre, Señor. Yo no quiero ver a más jóvenes siendo destruidos por el pecado. Yo no quiero ver más jóvenes destruidos por la inmoralidad, por las drogas. Yo quiero, Señor, que tú hagas algo en el corazón de todos. Gracias por mis hijos, pero te ruego que ayudes a ellos a crecer. Déjame ver cosas grandes como fue con Samuel. Déjame ver hijas espirituales de nuestra iglesia que se casan, que llegan al altar limpias, vírgenes. Déjame ver, Señor, una generación que te conozca a ti. Pero de eso hay una responsabilidad con los padres, hay una responsabilidad para con las madres, y debe haber una sensibilidad para con los jóvenes. Perdónanos.
Alguno dirá esta hora: pastor, mi problema es que yo no tengo salvación. Yo tengo miedo de morir e ir al infierno. No sé cuál sea su caso, pero déjeme decirle que Cristo quiere salvarle. Cristo quiere restaurar su hogar, pero no se puede hacer si usted no tiene a Cristo. Sin Él, separados de Él, no podemos hacer. Hay una perversidad en este mundo. Usted necesita venir hoy a Cristo. Si usted no tiene a Cristo, sepa que somos pecadores, destituidos de la gloria de Dios, que si llega a morir va a ir al infierno, porque la paga del pecado es muerte. Pero la buena noticia es que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quiere usted recibir a Cristo hoy, joven, padre, madre, y quiere empezar una vida nueva con su hija, con su hijo, con su esposa? Reciba hoy a Cristo. Quiero animarle a que hable con Dios hoy, que venga a Él en arrepentimiento. Hable con Dios, dígale a Dios, dígale que usted es pecador, hable con Él, Él va a escucharle. Dígale: soy pecador, Señor, reconozco que merezco el infierno, pero hoy me arrepiento y vengo a ti para que me salves. Dígale: creo en Cristo como mi Señor y Salvador. Creo que Él murió por mí en la cruz y que resucitó para darme vida eterna. Hoy te recibo, Señor. Hazme ese hombre piadoso. Si usted es una dama, hazme una madre, una esposa piadosa. Si usted es un hijo, hazme un hijo poderoso, un hijo que honre a mis padres con mi vida, no un hijo que haga llorar y sufrir a mis padres. Que yo pueda ser un ejemplo, que yo pueda ser una bendición. Señor, aquí está tu palabra. Haz lo que nadie puede hacer. Yo quizás puedo predicar por tu gracia, pero no puedo aplicar tu palabra, escribirla en el corazón de ellos. Solamente tú lo puedes hacer. Haz algo. Señor, bendice a tu iglesia. Déjanos ver frutos, y frutos que permanezcan para la gloria tuya. Y oramos en el nombre de Cristo. Amén.